Elegidos. Si han estado en silencio últimamente, si han evitado conversaciones en las que antes participaban, si se han retirado de ambientes donde su energía era constantemente drenada, esto no es coincidencia, no es depresión, no es que sean antisociales. Es una operación divina en marcha. Revelaciones cósmicas muestran que cuando un elegido entra en lo que llamamos el silencio sagrado, activa una frecuencia en el universo que fuerza la realidad a reorganizarse a su alrededor. Y ahora, mientras permanecen en paz, sus enemigos están entrando en pánico. No estoy hablando de motivación barata o técnica de autoayuda común. Estoy revelando operación celestial donde su silencio se convirtió en el arma más devastadora que podrían usar contra quienes los subestimaron. Esperaban reacciones, esperaban drama, esperaban que lucharan por su atención. Y cuando simplemente pararon, el universo entendió esto como comando para comenzar a trabajar. No están siendo cobardes, no están huyendo. Activaron uno de los poderes más antiguos del cosmos, la autoridad del silencio sagrado. Y ahora esa fuerza está operando 24 horas al día, 7 días a la semana, confrontando, exponiendo y aterrorizando a todos los que pensaron que podrían maltratarlos, sin consecuencias. Solían alimentarse de sus reacciones. Cuando explicaban, distorsionaban. Cuando se defendían, atacaban más. Cuando mostraban emoción, la usaban contra ustedes. Pero ahora que simplemente existen en silencio, perdieron el control total sobre la narrativa. Pero aquí está lo que los va a hacer absorber cada revelación de este video hasta el final. Al final de esta transmisión cósmica, les voy a enseñar la activación de las 9 ondas del silencio devastador, que va a amplificar exponencialmente el poder que su silencio ya está generando, creando campo energético permanente que convierte su simple presencia en una fuerza de corrección automática en el universo. Suscríbanse a este canal ahora y activen todas las notificaciones, porque esta revelación sobre cómo el silencio sagrado de los elegidos opera como arma divina está siendo sistemáticamente ocultada por quienes se benefician del caos y la reacción constante. Escriban 7, 7, 7 en los comentarios, ahora mismo para confirmar que reconocen su propio poder silencioso en lo que estoy revelando, y que están listos para descubrir cómo amplificar esta fuerza hasta que se vuelva irresistible. Mientras billones de personas gastan energía reaccionando a todo y a todos, fueron elegidos para descubrir cómo el silencio estratégico activa el propio universo para luchar por ustedes. Cuando se retiraron, no solo removieron su presencia física, robaron su escenario. Por mucho tiempo, operaron bajo la ilusión de que tenían algún tipo de control sobre ustedes. Creían que mientras estuvieran a su alcance, podrían predecirlos, influenciarlos o incluso manipular sus decisiones. Su presencia les daba una sensación de importancia, un sentimiento falso de que tenían poder sobre su mundo. Sabían cómo presionar sus botones, cómo provocarlos hasta que reaccionaran, cómo leer sus estados de ánimo solo observando. Pero en el momento en que entraron en el silencio sagrado, se llevaron exactamente aquello de lo que más dependían: acceso. Acceso es control. Y control solo es posible cuando alguien consigue entrar en su espacio y mover las cosas. Ahora, sin nada que leer, nada que provocar, nada que manipular, quedaron perdidos en su propio juego. Su silencio los está forzando a sentarse consigo mismos, y no pueden. Ya no pueden distraerse de sus propios defectos enfocándose en ustedes. Ya no pueden señalar con el dedo, distorsionar narrativas o mantenerlos bajo su microscopio. Sin su presencia para manipular, están mirando una pared en blanco donde solía estar el control que ejercían. Y esa pared está comenzando a reflejarlos de vuelta hacia ellos mismos. Personas así dependen de sus reacciones para sentirse poderosas. Cuando remueven eso, arrancan su arma favorita. No pueden alimentar el ego venciendo contra ustedes si ni siquiera están en la arena. Su silencio se convirtió en un espejo que no quieren mirar porque muestra la verdad que nunca quisieron enfrentar. El control que pensaban tener nunca fue real.
Solo existía porque ustedes lo permitían. Y una vez que se retiraron, todo se desmoronó como un castillo de naipes. Por eso se sienten inquietos alrededor de su silencio. No es solo la ausencia de sonido, es la ausencia de la ilusión de poder que tenían. Y una vez que esa ilusión desaparece, saben que se quedaron sin nada que sostener sobre ustedes para siempre. El universo entiende su silencio como revocación de permiso. Permiso para que continúen operando en su vida como si tuvieran autoridad. Y ahora que ese permiso fue retirado, están descubriendo lo que realmente son sin el poder que inconscientemente les daban. Nada. Vivían de la atención que les daban. No importaba si era elogio, preocupación o incluso frustración. Toda reacción que ofrecían era como combustible para su ego. Cuando demostraban cuidado, se sentían validados. Cuando se enojaban, aún se sentían importantes porque sabían que tenían poder para afectarlos. No hacía diferencia si la energía que daban era positiva o negativa. Lo que importaba era que era suya, y eso los hacía sentirse significantes. El día que entraron en el silencio sagrado, fue el día que cortaron esa línea vital. Dejaron de explicar, dejaron de defenderse. Dejaron de asegurarse de que supieran cómo se sentían. No fue accidente, fue elección, y esa elección los cortó de la fuente constante de energía que se habían acostumbrado a recibir de ustedes sin cuestionamiento. Lo que está pasando ahora es simple, pero devastador para ellos. Sin su energía en la que apoyarse, están teniendo que confrontar el vacío que venían evitando. Estaban usando sus respuestas como prueba de que importaban, de que aún tenían lugar en su vida. Ahora que retiraron eso, están luchando por encontrar ese sentido de importancia en cualquier otro lugar. Y la peor parte, ni siquiera saben cómo crearlo para ellos mismos. El silencio que dieron no es solo ausencia, es exposición. Expone cuánto dependían de ustedes para validación. Expone lo poco que habían construido para sí mismos emocionalmente. Expone que el poder que pensaban tener no era nada más que su disposición a involucrarse. Pueden intentar provocarlos de nuevo, no porque quieran pelear, sino porque están desesperados por la dosis de significancia que su atención daba. Pueden probar límites, mandar indirectas sutiles, o revolver temas antiguos solo para conseguir una chispa suya. Pero cuando no muerden el anzuelo, se quedan sosteniendo su propio vacío. Es aquí donde sucede el cambio. Están aprendiendo, quieran o no, que su energía no es recurso público al que pueden acceder siempre que se sienten pequeños. Al cortar el suministro, los fuerzan a ver que no son dueños de ustedes, y esa percepción es un poder que nunca más pueden quitarles. El universo reconoce su silencio como declaración de independencia energética. Y una vez que declaran esa independencia, el cosmos comienza a trabajar para mantener esa libertad protegida. Para quienes llegaron hasta aquí reconociendo que su silencio está finalmente haciendo que confronten sus propias acciones, existe conocimiento específico sobre cómo amplificar conscientemente esta fuerza silenciosa que ya está operando a través de ustedes. Son técnicas milenarias que cuestan menos que una pizza y reciben audiolibro completo y guía de meditación de 5 minutos como bonus especial. Si sienten que merecen que la verdad sea finalmente confrontada sin que tengan que luchar por ella, el acceso está disponible en el enlace de la descripción. Cuando dejaron de responder, removieron el ruido que les permitía ignorar sus propias acciones. Mientras estaban hablando, defendiéndose, explicando o reaccionando, podían enfocarse en ustedes en lugar de enfrentar lo que habían hecho. Sus palabras, fueran calmadas o alteradas, daban algo a lo que aferrarse, algo para distorsionar, descartar o usar como excusa para evitar mirarse a sí mismos. Pero ahora no hay nada para desviar la atención. Todo lo que queda es la verdad, y está presionando cada día más fuerte. Su silencio no es solo ausencia de conversación, es ausencia de distracción. Sin su voz en el medio, la mente de ellos está más alta de lo que jamás estuvo. Las cosas que dijeron, las decisiones que tomaron,
la forma como los trataron. Esas memorias no están desapareciendo como esperaban. En cambio, están reproduciéndose en su cabeza sin ruido, compitiendo para ahogarlas. Y no importa cuánto traten de enterrar esos pensamientos, siguen volviendo a la superficie. La culpa que cargan no siempre es consciente. A veces aparece como irritación con ustedes por no involucrarse. A veces aparece como ellos tratando de pintarlos como problema para otros, porque es más fácil que admitir que crearon la situación. Pero por debajo de todo eso, hay una conciencia creciente de que su ausencia está conectada a las acciones de ellos. Este tipo de silencio es peligroso para ellos porque los está haciendo enfrentarse a sí mismos de una forma que nunca planearon. No pueden contarse la historia de que están exagerando o siendo dramáticos cuando ni siquiera están hablando. No pueden acusarlos de empezar pelea cuando no dieron nada para pelear. Eso deja solo una explicación, y es una que no les gusta admitir. Ellos se equivocaron. Cuanto más se extiende el silencio, más pesada se vuelve esa percepción, y lo que más los inquieta es que no están tratando de hacerlos sentir culpables. No están corriendo detrás de cierre exigiendo disculpas o probando su punto. El peso que sienten no viene de ustedes, viene de dentro de ellos. Ese es el tipo de culpa que se pega, y es el tipo que nunca los va a dejar descansar completamente cuando piensen en ustedes. El universo está usando su silencio para activar la conciencia que trataron de suprimir. Ya no están operando en la misma frecuencia, y eso se está volviendo dolorosamente claro para ellos. En el pasado, pueden haber prosperado arrastrándolos a su remolino, provocándolos hasta que explotaran, empujándolos a discusiones, creando desorden solo para verlos corriendo detrás de solución. Esa era su zona de confort. Sabían cómo ganar en el caos porque vivían ahí. Pero ahora se removieron de ese espacio completamente. No entran en sus tormentas. No juegan los juegos que están tratando de arrastrarlos. Aprendieron cómo mantenerse centrados, no importa qué tan alto se vuelva su ruido. Su silencio no es retirada. No es que estén corriendo, escondiéndose o rindiéndose. Es control. Es elegir no gastar su energía donde no puede crecer. Y esa elección interrumpe todo su manual de jugadas. Cuando no pueden provocar reacción, pierden el poder. Sin su involucramiento emocional, sus tácticas caen en el vacío. No hay nada de lo que alimentarse, ninguna reacción en cadena para surfear. Es como si estuvieran tirando chispas al océano. Se volvieron intocables. Eso es inquietante para ellos porque significa que ya no pueden leerlos. Personas que prosperan en manipulación emocional dependen de predictibilidad. Necesitan saber que si presionan cierto botón, van a responder de cierta forma. Pero cambiaron el juego sin aviso. No reaccionan, calculan. Y eso los asusta más que cualquier cosa, porque cálculo significa que están pensando hacia adelante. Significa que no solo están sobreviviendo a sus ataques, los están superando completamente. Operar en frecuencia diferente también significa que ya no son alcanzables por sus métodos usuales. Los insultos, los chismes, los estallidos repentinos, no los tocan de la misma forma. Ya no son arrastrados al mundo de reacciones instantáneas y decisiones impulsivas. Se mudaron a un lugar donde sus movimientos son deliberados, intencionales y casi invisibles hasta que están listos. Ese tipo de disciplina es la diferencia entre alguien que aún está jugando defensa y alguien que ya ganó. Y ahora saben que ya no son blanco fácil, ni siquiera están en la misma arena. Pueden lanzar cuantos golpes emocionales quieran, pero ya salieron del alcance. Es cuando les pega. Son estrategas, no reactores. Y los estrategas siempre controlan el final del juego. El universo reconoce su nueva frecuencia como evolución espiritual, y personas que operan en frecuencias más bajas simplemente ya no pueden afectarlos de la misma forma. Ascendieron más allá del alcance de su influencia. Estaban listos para la pelea, pero estaban listos a su manera. Tenían el escenario montado, argumentos que podían ganar distorsionando palabras, chismes que podían esparcir para influenciar a otros, tácticas manipuladoras que habían perfeccionado a lo largo de los años.
Ese era su territorio. Conocían cada rincón, cada truco que funcionaba, cada ángulo que podían usar para parecer fuertes y hacerlos parecer pequeños. Pensaban que si venía una batalla, sería peleada ahí, en el terreno que controlaban. Pero no les dieron esa satisfacción. No aparecieron en el escenario que construyeron para ustedes. No los encontraron donde tenían ventaja. Llevaron toda la pelea a otro lugar, un lugar donde no tienen base, influencia o habilidad de manipular el resultado. Y lo hicieron sin aviso. Esa es la parte que realmente los confunde. Si hubieran sabido que iban a cambiar las reglas, pueden haber tratado de adaptarse, pero no dieron tiempo para ajustarse. Un día se estaban preparando para arrastrarlos a su mundo, y al siguiente ya se habían ido de él. Aún están balanceándose, aún haciendo los movimientos usuales, pero ahora está golpeando aire vacío. Están peleando boxeo sombra contra oponente que ni siquiera está en la sala. Y aquí está lo que realmente los lastima. No solo se fueron, superaron todo el juego. No es que se negaron a pelear porque tenían miedo o estaban despreparados. Se negaron a pelear porque se dieron cuenta de que la batalla en sí estaba por debajo de ustedes. Vieron que ganar en su espacio no sería victoria. Sería solo prueba de que aún podían arrastrarlos a su nivel. Al redefinir el campo de batalla, los fuerzan a posición que no están acostumbrados, sin poder. No pueden manchar su nombre en espacio donde no existen. No pueden manipular sus emociones cuando no les dan acceso a ellas. No pueden reclamar victoria cuando ni siquiera están jugando el mismo juego. Y cuanto más se dan cuenta de esto, más frustrados se vuelven, porque en el fondo saben que ya ganaron simplemente negándose a pelear donde querían. El cosmos reconoce su retirada estratégica como sabiduría divina. Cuando el elegido se retira de batallas innecesarias, el universo interpreta esto como comando para resolver la situación a través de métodos más elevados. No huyeron de la guerra, la delegaron a fuerzas que operan más allá de su comprensión. Cuando dejaron de involucrarse, hicieron más que solo crear distancia. Quitaron la única cosa de la que más dependían, la confirmación de que aún importaban para ustedes. Cada conversación, cada reacción, cada ida y vuelta que solían tener era recordatorio constante de que aún eran parte central de su vida. Incluso si los intercambios eran tensos, incluso si estaban basados en conflicto, aún los mantenía en el centro de su universo emocional. Y para alguien que prospera en ese tipo de atención, perder eso es como perder oxígeno. El cambio sucedió rápidamente. Un día tenían certeza de que eran personaje principal en su historia, y al siguiente fueron reducidos a ruido de fondo. Ese tipo de caída es brutal porque los fuerza a ver la verdad. No eran tan importantes para su vida como creían. Y el silencio empeora porque no hay despedida dramática, cierre emocional, o momento donde al menos pueden sentir que tuvieron la última palabra. Es solo nada. Irrelevancia tiene forma de infiltrarse lentamente para la mayoría de las personas, pero para ellos golpeó como pared de ladrillo. Construyeron identidad alrededor de ser significantes en su vida, y sin ese papel, no saben dónde posicionarse. Pueden tratar de convencerse de que no les importa, pero las acciones los van a traicionar. Pequeños intentos de atraerlos de vuelta, indirectas, sutiles, o incluso actuaciones altas destinadas a recapturar su atención. Pero no importa cuánto traten, no pueden ignorar la verdad. Fueron reemplazados no por otra persona, sino por su propia paz. Lo que más duele es que ni siquiera necesitaron anunciar este cambio. No se sentaron con ellos y declararon que ya no eran importantes. Simplemente dejaron de invertir energía en ellos. Esa remoción silenciosa de su atención es más cortante que cualquier confrontación podría ser, porque dice sin palabras que ya no los ven como factor en su vida. Para alguien que una vez se alimentó de sus reacciones, su indiferencia es el golpe definitivo. No es rabia, no es amargura, es nada. Y nada para ellos es la cosa más fría que podrían haber dado. Ahora tienen que vivir con la realidad de que salieron de ser centro de su enfoque
para ser solo otro nombre en su pasado. El universo interpreta su indiferencia como justicia cósmica. Cuando dejan de dar energía a quien no la merece, el cosmos redirige esa energía hacia manifestaciones que realmente sirven a su crecimiento. Su irrelevancia para ellos se convierte en relevancia amplificada para lo que realmente importa. Solían creer que los tenían descifrados. Pensaban que podían rastrear su progreso, predecir sus movimientos y seguir su crecimiento. Esa creencia daba sensación de confort, incluso superioridad. Pero ahora cambiaron de forma que removió completamente su línea de visión. No pueden ver qué están haciendo, no pueden medir dónde están, y no tienen idea de qué viene después. Ese tipo de incertidumbre es inquietante para cualquiera que una vez se sintió en control de la narrativa. Lo que los está carcomiendo no es solo el hecho de que se quedaron en silencio. Es que el silencio ha sido productivo. No se quedaron quietos. Han estado trabajando en ustedes mismos de formas que no pueden atestiguar, invirtiendo en cosas que no saben y evolucionando sin transmitir cada movimiento. Para ellos parece que entraron en mundo escondido donde no tienen acceso. Y las personas temen lo que no pueden monitorear, porque significa que no pueden influenciar, parar o prepararse para ello. Están comenzando a juntar las piezas. Sin embargo, pequeñas pistas se escapan, cambios sutiles en su comportamiento, vislumbres de confianza nueva, trazos de progreso que no pueden explicar completamente. Lo perciben en la forma como hablan diferente, se portan diferente o responden a situaciones con calma que nunca vieron antes. Dice que han evolucionado de formas que van mucho más allá de cambios superficiales. La verdad peligrosa para ellos es que este crecimiento no es algo que puedan deshacer. No pueden sabotear lo que no pueden ver. No pueden bloquear oportunidades que no conocen. Y no pueden prepararse para versión de ustedes que nunca encontraron antes. Eso es lo que hace este tipo de evolución tan poderosa. Se volvieron impredecibles de la mejor forma posible. Cada día se mueven más adelante sin conciencia de ellos. Amplían la brecha entre donde están y donde pensaban que estarían. Y cuanto más crece esa brecha, más sin poder se sienten. Es una cosa estar fuera del loop. Es otra darse cuenta de que la persona que subestimaron está construyendo algo más allá del alcance. Su evolución fuera de su radar no es solo progreso, es revolución silenciosa. Y cuando finalmente se vuelva visible, será demasiado tarde para alcanzar. El cosmos protege el crecimiento de los elegidos manteniéndolo invisible para ojos que quieren dañar. Su progreso espiritual está siendo blindado divinamente hasta estar listo para ser revelado en su totalidad. Solían saber exactamente cómo llegar a ustedes. Tenían manual mental con cada una de sus reacciones documentadas. ¿Qué dirían si los provocaban? ¿Cómo responderían si les daban tratamiento silencioso? La forma como correrían a defenderse si esparcían mentira. No solo conocían las líneas, escribieron el guión. Y mientras representaran su papel, se sentían en control. Pero algo cambió. Dejaron de actuar. Dejaron de dar las reacciones que habían ensayado. Su silencio interrumpió toda la línea de historia de la que dependían. Y ahora están ahí sin guión, sin saber qué viene después. Esa incertidumbre los está carcomiendo porque muestra cuánto dependían de que fueran predecibles. Predictibilidad es línea vital para manipuladores. Si saben exactamente cómo van a reaccionar, pueden planear movimientos con anticipación. Pueden armar trampas que saben que van a caer. Pueden distorsionar sus palabras en formas que ya prepararon. Pero impredecibilidad, ese es territorio peligroso para ellos. Significa que no pueden planear. Significa que no pueden garantizar resultado. Y cuando no pueden controlar el resultado, se sienten expuestos. Ahora, cada vez que intentan algo, hay vacilación. No saben si van a ignorar, contraatacar o desmantelar de forma que nunca vieron antes. Esa vacilación los debilita. Los hace cuestionarse a sí mismos, dudar de sus propias tácticas y vacilar cuando normalmente atacarían sin pensar. Y en esa vacilación, ganan aún más poder.
Lo que están comenzando a darse cuenta es que no son solo impredecibles, son intencionales. No están reaccionando en el momento, están eligiendo en el momento. Y esa diferencia lo cambia todo. Significa que ya no pueden leerlos como libro abierto. Significa que ya no pueden atraparlos en ciclos que ya escaparon. Significa que el juego que pensaban que estaban ganando ahora es uno que ni siquiera entienden más. Impredecibilidad no es sobre ser errático, es sobre ser estratégico lo suficiente para que nadie pueda ver su próximo movimiento hasta que ya esté en movimiento. Y ahí es donde están ahora. Se removieron completamente de su guión. Y sin ustedes representando el papel que escribieron, toda la actuación se está desmoronando. El universo recompensa a elegidos que se niegan a jugar juegos que fueron creados para que perdieran. Su impredecibilidad se convierte en protección divina que confunde y neutraliza a quien quiere dañarlos. Y llegó el momento de establecer conscientemente en ustedes las 9 ondas del silencio devastador, que van a amplificar exponencialmente el poder que su silencio ya está generando, creando campo energético permanente donde su simple presencia se convierte en fuerza de corrección automática en el universo. Si llegaron hasta aquí reconociendo su propio poder silencioso, siendo activado, si sintieron identificación profunda cuando describí cómo su silencio está aterrorizando a quienes lo subestimaron, están listos para recibir las 9 ondas del silencio devastador. Esta activación va a establecer en ustedes frecuencia permanente de autoridad silenciosa que funciona como campo de fuerza espiritual, haciendo que su presencia comunique poder sin necesidad de decir una sola palabra, y creando magnetismo que fuerza al universo a trabajar constantemente para proteger y honrar su energía. Eliminen todas las distracciones. Encuentren posición cómoda donde puedan permanecer por 15 minutos completamente absortos en esta conexión con el silencio sagrado de los elegidos. Cierren los ojos. Respiren profundamente 3 veces. En la tercera respiración, declaren mentalmente: activo las 9 ondas del silencio devastador que me establecen como fuerza imparable de autoridad divina. Visualicen 9 ondas doradas de energía silenciosa, emanando de su centro energético. Cada onda representa aspecto específico del poder silencioso que va a operar permanentemente a través de ustedes. Primera onda. Declaren: activo la onda de la autoridad silenciosa que hace que mi presencia comande respeto automáticamente. Segunda onda. Declaren: activo la onda de la protección energética que bloquea automáticamente a quien trata de drenar mi energía. Tercera onda. Declaren: activo la onda de la sabiduría estratégica que me muestra cuándo hablar y cuándo permanecer en poder silencioso. Cuarta onda. Declaren: activo la onda de la manifestación acelerada que usa mi silencio para atraer oportunidades elevadas. Quinta onda. Declaren: activo la onda de la corrección cósmica que fuerza al universo a confrontar a quien me faltó el respeto. Sexta onda. Declaren: activo la onda de la irreversibilidad que hace imposible para manipuladores afectarme nuevamente. Séptima onda. Declaren: activo la onda de la intuición amplificada que me hace percibir intenciones antes incluso de que sean ejecutadas. Octava onda. Declaren: activo la onda de la prosperidad silenciosa que atrae abundancia a través de mi energía elevada. Novena onda. Declaren: activo la onda de la ascensión permanente que me eleva automáticamente arriba de cualquier frecuencia baja. Sientan cada onda integrándose a su campo energético, estableciendo autoridad silenciosa que opera automáticamente. Visualicen luz dorada del silencio sagrado llenando completamente su ser, creando fortaleza espiritual que ninguna energía baja consigue penetrar. Declaren con total certeza: mi silencio es poder divino. Mi presencia comanda respeto. Estrategias manipuladoras no me afectan. Oportunidades elevadas son atraídas hacia mí. Corrección cósmica opera en mi favor. Todas las ondas están activadas. Opero en autoridad silenciosa permanente.
Respiren profundamente 3 veces. Sientan esa autoridad silenciosa estableciéndose permanentemente en su identidad espiritual. Abran los ojos hacia realidad donde funcionan como fuerza imparable de corrección divina. Está activado, está establecido, están operando en silencio devastador permanente. Elegidos, su jornada en el silencio sagrado se transformó en revolución cósmica que trasciende comprensión humana. No solo descubrieron cómo usar el silencio como arma, descubrieron cómo hacer que el propio universo luche por ustedes a través de la disciplina espiritual más antigua del cosmos. Si esta revelación confirmó algo que ya sentían pero no conseguían expresar, tienen acceso al conocimiento completo que puede transformar no solo su poder silencioso, sino su comprensión sobre cómo realmente funciona la autoridad divina. Por menos de lo que gastarían en una pizza, pueden tener acceso al método completo Cómo desbloquear el poder oculto de la conciencia, con 9 capítulos integrando psicología, neurociencia, espiritualidad y física cuántica, además de audiolibro completo y guía práctica de meditación de 5 minutos como bonus. El enlace está en la descripción. Si reconocen que su silencio está finalmente haciendo que confronten la realidad, escriban 777 en los comentarios para amplificar aún más esta frecuencia devastadora de autoridad silenciosa. Suscríbanse a este canal y activen todas las notificaciones para recibir revelaciones que van a expandir aún más su poder como elegidos que operan a través del silencio sagrado. Compartan este video con alguien que también necesita descubrir que el silencio no es debilidad, sino el arma más poderosa que un elegido puede usar, porque guerreros silenciosos necesitan reconocerse y amplificar poder mutuamente. Y antes de irse, hagan clic en el video que está apareciendo en su pantalla ahora mismo. Hay más revelaciones, esperando que van a complementar perfectamente todo lo que descubrieron sobre cómo transformar silencio en fuerza devastadora. Dios los bendiga. Juntos somos más fuertes.